Bueno, estos temas, por supuesto, que cuando son nuevos sería ideal poder explicarlos en clase presencial, porque seguro surgen muchas dudas y, y por ahí no me gusta que estando solos no puedan resolver la situación que se les presenta. Así que voy a tratar de explicárselos lo mejor posible y siempre saben que tienen mi WhatsApp a disposición para consultar lo que necesiten. ¿Se acuerdan que nosotros la última clase de la presencialidad vimos la función exponencial, que era esa base, que era un número fraccionario o después mayor que 1, distinto de 1 pero mayor que 1 si no, elevado a una variable x? Esa era una función exponencial, se llamaba así porque tenía la x en el exponente. La graficamos, vimos cómo se corría para arriba, se corría para abajo, para la derecha, para la izquierda. ¿Se acuerdan? Si le agregábamos la asíntota, le restábamos, le sumábamos a la x, ¿qué pasaba? La analizaron súper bien, hicieron todos los ejercicios y los gráficos. Después yo les prometí que íbamos a ver ecuaciones exponenciales, pero que necesitamos primero aprender sobre los logaritmos. Entonces, porque ustedes me plantearon el corte con X, la raíz, bueno, por ahí ni se lo acuerdan. Después entonces, cuando comenzamos con la virtualidad, yo les di un tiempo a ver si terminaban con las gráficas de las exponenciales, vieron los logaritmos. Que en definitiva la palabra logaritmo es espantosa, pero nada más que lo único que significa es que es una potenciación, digamos, una operación de potencia. Entonces era fácil, terminó siendo un tema fácil, elevar al exponente, pensar a qué número tengo que elevar la base para que me dé el argumento. ¿Está bien? Y vimos que las calculadoras utilizan logaritmo en base 10 y logaritmo natural o en base e, que me planteaba uno de los chicos que no habíamos visto la base. Es lo mismo, log o ln termina siendo, me ayuda para calcular lo mismo en la calculadora. Uno es base 10 y el otro es base e, que es un número irracional. Bien, hoy vamos a ver ecuaciones exponenciales. ¿Qué pasa cuando tengo operaciones de bases numéricas con exponentes en forma de letra, o sea, de variable, y quiero averiguar el valor de esa x? Como una ecuación clásica de las que hemos trabajado siempre. Nada más que en este caso, al estar la variable en el exponente, vamos a tener que aplicar muchas técnicas, muchas propiedades que conocemos para poder llegar al resultado. Bien, acuérdense que esto se puede imprimir y pegar, es lo más sencillo me parece para ustedes. Si estuviéramos en clase o les dicto o les copio en el pizarrón, pero pienso que lo mejor es imprimir y pegar. Ecuaciones exponenciales, les digo la definición, una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece en el exponente, la letra aparece en el exponente. Para resolver una ecuación exponencial vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente, y acá les puse 3 ítems súper importantes que necesito que los tengan al lado para poder resolver las ecuaciones y no tener problemas. Necesitan estas técnicas, estas 3 propiedades para poder resolver las ecuaciones. Las tienen siempre al lado cuando se pongan a resolver. Primero y principal, cuando tenemos a la x, siempre a, esto ya lo sabíamos, es mayor a 0 y distinto de 1. Esto ya lo sabíamos, ¿sí? Como cuando vimos función exponencial. Acuérdense, o es fracción, un medio, un quinto, 3 cuartos, 3 décimos, y después o es 1,11, nunca es un 1 solo. Nunca es un número negativo, ¿ok? Después, si vamos a tener en una ecuación 2 bases iguales, y esto está igualado, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Esto es mucho más sencillo de lo que parece escrito. Si yo tengo, por ejemplo, 3 a la algo igual a 3 a la algo, para que esto sea cierto, para que se cumpla esta igualdad, lo que yo ponga acá tiene que ser idéntico a lo que ponga acá. Si no, claramente no van a ser iguales. Eso es lo que yo tengo que siempre tener en cuenta. Si tengo mismas bases, que siempre yo voy a buscar ese va a ser mi objetivo, si tengo mismas bases, los exponentes no va a tener otra opción, no va a quedar otra que tienen que ser iguales para que esto sea cierto. Entonces, siempre que ustedes obtengan una expresión así, mismas bases, pueden plantear que los exponentes también son iguales. Entonces, si yo tengo una ecuación acá y una ecuación acá, y las bases son idénticas, puedo decir que esta ecuación es igual a esta y resolver. Luego vamos a tener que recordar, y acá sí desempolven ese cerebro y busquen las propiedades de la potencia que las tienen ahí recontra sabidas, las vimos muchísimas veces. Yo se las enumeré por si no se las acuerdan. Las propiedades de las potencias se ven en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto. Si tengo mismas bases y están multiplicadas, entonces dejo una sola base y sumo los exponentes.
¿Sí? Acá están enumeradas, por eso insisto, no quiero hacerles perder mucho tiempo en el video leyendo esto cuando ustedes lo pueden imprimir y leer tranquilos. La otra propiedad decía que si tengo las mismas bases, pero en este caso están divididas, podemos restar los exponentes. ¿Ven? Siempre esto se cumple. 4, 3 y acá hay un 1 aunque no lo vea. Entonces dejo la base como está, resto los exponentes y ese es mi resultado final. Y la última propiedad de las potencias siempre era que si tengo una potencia arriba de otra, o sea, potencia de otra potencia, se multiplican entre sí. Entonces dejo la base como está y multiplico las potencias. Fíjense qué importancia tiene la base. Tiene que ser siempre la misma y jamás se modifica. Bueno, vamos a resolver ejemplos de ecuaciones juntos. Les traje 3 ejemplos, si no recuerdo mal. 3 ejemplos, sí, porque así ven un ejemplo de cada situación de las que se les pueden presentar, ¿sí? Y después unos para que practiquen solos. 3 ejemplos para que ustedes resuelvan, siempre buscando el ejemplo, si se parece al que tienen que resolver, busquen cuál es el que más se parece y ayúdense con eso. Miren en este caso, tengo 3 elevado a la 2x más 1. 3 elevado a la 2x más 1, igual a 81. No estoy en la condición 2 donde decía que las bases eran iguales, porque acá no hay base, no tengo exponente. Entonces, cuando solo tenemos un término de cada lado, un término acá y un término acá, factorizamos el número que no tiene exponente para encontrar la misma base y poder usar esta propiedad, la propiedad 2. Ítem 2 le puse yo, pero es la propiedad 2. ¿A qué me refiero con factorizar el 81? Lo vimos el año pasado. 81 es un múltiplo de 3. Fíjense que siempre van a poder buscar esta opción. Cuando esta opción no se cumpla, vamos a tener otro método para resolver. 81 es múltiplo de 3. Piénsenlo, usen la calculadora. 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. Busquen en la calculadora si no lo pueden hacer mentalmente, por favor. O sea que el 81 es lo mismo que 3 a la cuarta. Ahora, en vez de escribir 81, yo lo voy a reemplazar por 3 a la cuarta, que no deja de ser 81, que es totalmente válido. Acuérdense que esto lo charlamos mucho en clase. En matemáticas yo puedo valerme de todas las trampas que se me ocurran siempre que sean verdaderas. En este caso, 81 es 3 a la cuarta, entonces en vez de escribirlo así, lo escribo así. Miren, al final tengo del lado izquierdo 3 a la 2x más 1 y del lado derecho 3 a la cuarta. Entonces, sí hago uso de la propiedad 2, que si dice que las bases son iguales, para que esto entonces sea cierto, los exponentes tienen que ser iguales. Listo, planteemos esa ecuación. El exponente del lado izquierdo es 2x más 1 y el exponente del lado derecho es 4. Los exponentes tienen que ser iguales porque las bases ya son iguales y si no esto va a ser una mentira. No puedo poner el igual al medio. Resuelvo esta ecuación sencilla de primer año. Paso el 1 restando, me da 3. Paso el 2 dividiendo, me da 3 medios o 1,5, como ustedes quieran. Terminó, ya está. Encontré el valor de x. Acuérdense que su objetivo en este tema, como siempre en cualquier tema de ecuaciones, mi objetivo es hallar el valor de x. Bien, vamos con un ejemplo un poquito más complejo. Miren, ya no tengo un solo término de un lado y un solo término del otro. Ojo, presten atención a cada ejemplo que yo les doy porque por algo se los planteo. La primera ecuación fue la más fácil. Un término acá, busqué las mismas bases, igualé los exponentes. Ahora voy a este ejemplo. Este ejemplo tiene más términos. Entonces miren lo que van a hacer. En este caso complejizamos la ecuación porque aparecen más términos del lado izquierdo. Miren, un término, 2 términos, 3 términos. Bueno, vamos a hacer uso de las propiedades de las potencias. Cada vez que aparezca el exponente con una suma de una resta, miren, acá está x menos 2. Me aparece una resta, ¿no? X menos 2. Acá no, acá está un exponente con solamente la x. Y acá tengo x más 1. Cada vez que aparezcan más de un término en el exponente, lo vamos a separar haciendo uso de las propiedades de la potenciación. Presten atención. Si yo tengo 4 a la x, lo escribo acá, ¿ven? Si yo tengo 4 a la x, lo puedo multiplicar por la misma base, por supuesto, jamás en la vida pueden cambiar la base, por el menos 2 que está acá. Porque esta es la propiedad que vimos que si tengo las mismas bases, esto se puede sumar y terminaría escribiéndose así. Pero a mí no me conviene tenerlo así, me conviene tenerlo así. Entonces como que lo separé. Lo tenía juntito y lo separé. Deshice la propiedad.
Estaban las mismas bases multiplicadas y alguien sumó los exponentes. No me conviene, lo dejo escrito así. Entonces acuérdense, si aparecen más de un término, desdoblen la base, siempre con multiplicación, y cada una se queda con un exponente, con un término del exponente. En el de medio dijimos que no se puede hacer nada, pero en el de atrás, en el tercer término, lo mismo. Miren, x más 1 con una sola base. Desdoblen la base con la multiplicación y uno se queda con la x y el otro se queda con el 1. Si hubiera sido x más 3, pongo el 3. Si hubiera sido x menos 5, pongo el menos 5. ¿Está bien? Cada uno se queda con un término. Si aparecen más cuentas, bueno, desdoblo el más. Una vez que logro esto, van a ver, yo después les comparto el archivo, yo usé color rojo, no tengo impresora color, van a ver en rojo y lo van a recontraentender. Van a ver que en cada uno de estos términos se repite alguien. Fíjense, acá en color rojo, 4x en este término se repite. 4x en este término está. Y 4x en este término también está. En cada uno de esos términos logré tener el 4x que se repite en los tres. Miren, acá, acá y acá. Lo aprendimos en polinomio el año pasado. Como está en los tres, está como factor común, lo tienen en común los tres términos, es como si dijera, ¿qué tenemos en común nosotros tres? Bueno, los tres tenemos el pelo negro, lo mismo. Ellos tres, ¿qué tienen en común? El 4 a la x. Listo. Como está como factor común, lo saco afuera. Lo van a ver en color cuando les comparta el archivo, así lo leen tranquilos. Lo saco afuera de factor común. Entonces, cuando de un término yo saco uno de factor común, solo queda dentro del paréntesis el otro factor. Fíjense, de estos dos, 4 a la x quedó afuera, entonces 4 a la menos 2 queda dentro del paréntesis. Bárbaro. Vamos con el otro término. Si 4 a la x lo pongo afuera, acá no me quedaría nada. Bueno, no, siempre queda un 1, tengo que guardar su lugar, como quien dice. Tengo que respetar el lugar. Si yo no pongo nada, le estoy sacando un lugar que él tenía. Cuando 4 a la x se queda afuera, en su lugar va un 1. Y en este término, fíjense, 4 a la x por 4 a la 1, si 4 a la x se queda afuera, 4 a la 1 se queda dentro. ¿Ok? Literalmente imagínense que ustedes con la mano pudieron levantar el 4 a la x y sacarlo. Entonces, adentro del paréntesis quedan todos los demás. ¿Ok? El 1 en el lugar del que no les quedó nada. Bien, siempre van a poder sacar factor común cuando desdoblan esta propiedad de las bases. Siempre, siempre, siempre van a poder sacar factor común. Así que si no nos sale es porque algo hicimos mal. ¿Qué sigue ahora? Bueno, usamos la calculadora. Tan sencillo como eso. Usamos la calculadora. Vamos a agarrar y vamos a resolver la cuenta que quedó dentro del paréntesis, que nunca tiene variable, nunca va a tener variable. Siempre van a ser solo números, ¿ok? La resuelven en la calculadora. Miren, yo ya lo hice. Lo hacen ustedes en su casa con la calcu. Me da 81 sobre 16. ¿Ven? Ahí está. El 4 a la x lo dejé afuera. Resolví la cuenta en la calculadora porque todos los números de adentro son ningún problema para ponerlos en la calcu. Me da 81,16. Y simplemente ahora continúo como una ecuación normal. El 81,16 pasa dividiendo porque está multiplicando. Hago la cuenta y miren lo que me quedó. 4 a la x de este lado y 64 del otro. ¿A qué les suena? Al ejemplo anterior. ¿No es cierto? Al ejemplo anterior. Entonces miren, 64 de vuelta es un múltiplo de 4. 4 por 4 por 4. 4 a la 3. Siempre cuando llegan a esta situación resuelvo de la misma forma. Busco la base. Entonces me queda 4 a la x es igual a 4 a la 3. Si las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. Por lo tanto, sí o sí, x tiene que ser 3. Si no, esto es una mentira. 4 a la 8 no puede ser igual a 4 a la 3. 4 a la 10 no puede ser igual a 4 a la 3. La única opción es que la x sea 3. ¿Bien? Bueno, el último ejemplo. No es más difícil, ¿eh? No es más difícil, es distinto. Muchas veces, fíjense lo que justo acá, qué estratégico era siempre que lo que yo obtenía del lado derecho era múltiplo de la base. Lo que yo obtengo del lado derecho es múltiplo de la base. Bueno, en el tercer caso no sucede eso. Del lado derecho no tengo un múltiplo de la base, ¿sí? No tengo un múltiplo de la base. Entonces, cuando me pasan estas cosas, sí o sí vamos a recurrir a los logaritmos. Este es el tercer y último ejemplo. Cuando el resultado del lado derecho no es un múltiplo de la base. Miren, sencillo. 10x a la 2 elevado a la x a la 2 es igual a 8. Si hubiéramos
intentado resolverlo como la primera ecuación, hubiéramos buscado que este fuera el múltiplo de este. ¿Qué pasa? En este caso, el 8 no es múltiplo de 10. Nunca voy a llegar a poder factorizar al 8 como base 10. ¿Está bien? No son múltiplos. El 8 no es una potencia del 10. No podemos aplicar la propiedad que hicimos en el 1. Entonces, miren, sí o sí vamos a usar los logaritmos. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Literal. Ustedes dicen, ¿qué? ¿Qué? Sí. Escriben la palabra logaritmo a ambos lados de la igualdad. La base del logaritmo va a ser la base que tienen en la ecuación original. Justo en este caso es base 10, que está en la calculadora, pero la base que sea. Entonces, miren, tengo la ecuación. Al paso siguiente le aplico logaritmo a ambos lados. Aplico el logaritmo de base 10 porque esto es 10, logaritmo en base 10 porque tiene que ser el mismo logaritmo. No, acá no es logaritmo 8, en base 8. No. Siempre es el logaritmo de la base que sea la base de la ecuación. Apliqué logaritmo en base 10 a ambos lados. Ahora vamos a usar la propiedad de los logaritmos que hicieron la clase pasada. Tengo que tratar de ir acordándome todo y teniendo todo en la carpeta, porque yo no quiero apelar a su memoria. Prefiero que vayan y vuelvan y busquen si no recuerdan. La propiedad de los logaritmos, cuando había un exponente, ¿se acuerdan que decía? Que el exponente podía saltar y caer delante del logaritmo. ¿Se acuerdan? Decir, bueno, pego un salto y me quedo delante. Miren, pegó un salto y se quedó delante. Ya saqué el logaritmo, el 10 de la base, porque ustedes ya saben que log es base 10. Entonces miren lo que me quedó. X menos 2 por el logaritmo de 10 igual al logaritmo de 8. Nunca se olviden que los logaritmos son números. Son números feitos porque son siempre con coma, pero no pasa nada. Miren, resuelvo como una ecuación normal. El logaritmo que está multiplicando pasa dividiendo. Logaritmo de 8 dividido al logaritmo de 10. Resuelvo con la calculadora, literal. Me da 0,9. Pongo aproximado porque da un número más largo, no nos conviene usarlo. Y ahora me quedó, nada, x menos 2 del lado izquierdo. El 2 pasa sumando y terminé. Aplicar logaritmo es resolverla al instante. Aplico logaritmo, siempre lo que me queda en el exponente que está la variable salta por adelante. El logaritmo que elegí pasa dividiendo. Hago la división y termino de despejar la x con lo que tenga alrededor. ¿Está bien? Fácil, en realidad fácil siguiendo cada ejemplo. Estoy a su disposición, consulten las veces que necesiten y ojalá ya pronto, antes de fin de mes, nos podamos ver.